Muy buenas tardes, mi nombre es Vitalia del Valle Hernández Parada, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les vamos a hablar un poco de lo que es el Estado Guárico, sus expresiones culturales a través de todo este gran terruño llanero. El Estado Guárico, con sus 64.986 kilómetros cuadrados de extensión, fue testigo de numerosos acontecimientos históricos, de aguerridas batallas y de personajes ilustres que dejaron marcada su huella a través del tiempo en cada estructura, en cada edificación y en cada rincón de este estado tan maravilloso. Esto lo dejaron a través de estructuras, edificaciones, construcciones que simbolizan el legado de nuestros antepasados. Guárico, la puerta de entrada a los llanos centrales. El estado Guárico está conformado por 15 municipios, cada uno de ellos lleno de historia, cada uno de ellos llenos de esplendor. Vamos a nombrar a algunos de estos municipios haciendo énfasis en los lugares más importantes, en esos recónditos lugares donde personajes ilustres de la historia fueron dejando marcada la huella en cada uno de nosotros, en cada uno de estos rincones de este estado. Entre estos 15 municipios podríamos hablar de ciudades muy importantes como son San Juan de los Morros como capital del estado, Valle de la Pascua como la capital económica del estado Guárico, El Socorro, Calabozo, Tucupí. Por supuesto que tiene una gran carga histórica a pesar de ser uno de los poblados más pequeños de la región, pero uno de los que tiene mayor antigüedad y donde se libraron algunas de las batallas más interesantes. Guárico no solamente se conoce en Venezuela por su gastronomía, la ganadería y la agricultura. Vamos a comenzar hablando un poco de la capital del estado, San Juan de los Morros, con el municipio Juan Germán Rocio. En este municipio podemos encontrar una gran diversidad, tanto monumentos culturales como monumentos naturales, ¿okay? Entre ellos podemos encontrar de gran trascendencia la iglesia San Juan Bautista, edificada en el mismo lugar donde se encontraba la primera iglesia con este mismo nombre, la cual a través de la historia, con la erosión del tiempo, esta fue destruida, ¿okay?, por la diversidad de materiales, y en la misma tierra donde estuvo edificada la primera se hizo la iglesia San Juan Bautista que actualmente conocemos. La primera iglesia fue fundada por el presidente de la República, General Juan Vicente Gómez, el 24 de julio de 1935. El monumento a San Juan Bautista, también conocido como San Juanote, fue entregado a la ciudad como obsequio cuando ésta fue nombrada capital del estado. Esta es una colosal estructura que tiene 19.8 metros de altura, está rodeada por unos enormes leones de concreto y unos cañones, unos antiguos cañones que fungen como protectores de esta estructura. Así también pues podemos contar con otro tipo de manifestaciones como son el monumento a la bandera. El monumento a la bandera es una obra de esculturas de Alejandro Colina y data de 1935. En esta se encuentran enmarcadas diferentes piezas que hacen que este monumento sea magnífico. ¿Okay? Esta escultura del precursor de la independencia, Francisco de Miranda, esta se encuentra custodiada por dos pilas bautismales, dos réplicas de la pila bautismal donde fue bautizado el Libertador, y posee 3 escudos de las naciones de Colombia, Venezuela y Ecuador. Tras esta obra se encuentra un relieve del mapa de Venezuela y la escultura de 3 cóndores andinos con sus alas desplegadas. Estas están elaboradas en granito.
Estos se encuentran sobre una caja de vidrio que contiene tierra de las 5 naciones que fueron libradas por Simón Bolívar. Este monumento se complementa con la imagen de una mujer indígena con un niño en brazos. Este monumento representa un hecho importante en la historia de Venezuela, como fueron las batallas que se libraron dentro de nuestro país para lograr la independencia. Dentro de este municipio podríamos hacer notar 4 plazas enigmáticas, que son la Plaza Roma de 1963, la Plaza Rotaria del doctor Francisco Lazo Martí, que data aproximadamente de 1900 y tiene una forma triangular, la Plaza Bolívar de Cantagallo, ¿okay?, que se encuentra en la carretera entre San Juan y Cantagallo, frente a la Iglesia Inmaculada Concepción. La Plaza General en Jefe Joaquín Crespo, en honor a quien fuera jefe supremo del Partido Liberal Amarillo, ¿ok?, 2 veces presidente de la República. Como les mencioné anteriormente, no solamente tenemos monumentos históricos, sino que también tenemos monumentos naturales. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es el monumento Arístides Rojas, comúnmente conocido como los Morros de San Juan. Estas no son más que unas formaciones geológicas planas de origen calizo arrecifal, ¿okay? Si hablamos un poco de geología, pudiéramos decir que este es material de arrecife, material marino, ¿okay? Este monumento fue decretado monumento en 1949. También contamos con el monumento natural Juan Germán Rocio, bien conocido como el Platillón. Este monumento es una de las montañas más altas del estado Guárico, y esta divide el estado Carabobo y el estado Guárico. Esto fue decretado monumento en 1987. Esta es una frontera entre el estado Guárico y el estado. Entre los monumentos naturales que posee el estado Guárico, Juan de los Morros, están las aguas termales. Estas aguas termales o baños termales, como se les conoce, son uno de los destinos más visitados de este municipio. Son aguas sulfurosas con una temperatura de 33.5 grados centígrados aproximadamente. Estas aguas son conocidas por sus propiedades curativas. Si nos remontamos un poco a la antigüedad y a la historia, el presidente Guzmán Blanco, en paso por Guárico, se detiene a darse un baño en dichas aguas termales en 1874. El faro ubicado en el morro. El faro se encuentra ubicado en el morro más alto del monumento natural Arístides Rojas, y este fue construido en 1929 por el general Juan Vicente Gómez. La Casa Amarilla fue construida por el general Joaquín Crespo en 1986, mientras este ocupaba la presidencia de la República. El general Gómez lo transformó con el fin de albergarse allí cuando visitaba la ciudad para darse sus baños en las aguas termales. Luego de la muerte del general Gómez, la Casa Amarilla formó parte del Estado. Es así como esta pasa a ser propiedad de la gobernación del Estado. También podríamos hablar un poco del balneario El Castrero, muy conocido también dentro del estado Guárico. Este se encuentra en las faldas del Pico Platillón, ¿okay?, a unos 8 kilómetros aproximadamente de San Juan de los Morros. Su mayor atractivo son las aguas cristalinas provenientes de este pico. Asimismo, nos encontramos con otros atractivos naturales, como lo son el Cerro Pariapán y el Cerro Santa Rosa, o conocido como el Mirador de Teobaldo Nieves, construido en 1976 en honor a este afamado periodista. Continuando por el estado Guárico, encontramos en cada rincón del llano una marca, una huella que hace un poco de historia. En el municipio Sebastián Francisco de Miranda, Villa de Todos los Santos de Calabozo,
podemos encontrar la Catedral Metropolitana. Digamos que esta fue construida alrededor de 1754-1790. Esta es la mejor representación barroca sobre la arquitectura religiosa en Venezuela y es considerada la más importante del Estado venezolano. La cúpula y el reloj fueron añadidas tiempo más tarde, a mediados del siglo XX. La iglesia Nuestra Señora del Carmen, que data aproximadamente de mediados del siglo XIX. Esta fue construida por don José Ramón García de sus propias expensas entre 1835 y 1846. La iglesia de las Mercedes es una joya colonial que se encuentra en este pequeño terruño de Calabozo. Una de sus características es su imponente cúpula dorada y esa pequeña plazoleta que le acompaña en las afueras de esta iglesia. Así también encontramos la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, una de las más antiguas de la localidad. Se dice que el Libertador rezó allí horas antes de la batalla de Calabozo, el 12 de febrero de 1818. La emblemática Plaza Bolívar de Calabozo, que abarca una manzana, está ubicada frente a la Catedral Metropolitana y constituye el núcleo fundamental de la ciudad. La misma data aproximadamente de 1724. La localidad cuenta con la Plaza Francisco de Miranda, la Plaza Urdaneta, la Plaza Páez, Plaza Francisco Lazo Martí y la Plaza Los Obispos. Todas estas con un gran valor histórico que data del siglo XX. Nos vamos a un pequeño pueblo del estado Guárico. Nos vamos a Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante. Este pequeño municipio remonta su historia aproximadamente entre 1584 y 1585 en la expedición de Sebastián Díaz de Alfaro, cuando se iniciaba el proceso de expansión y colonización de los Altos Llanos hacia Caracas. Este hecho significó la génesis del pueblo. Digamos que entre vecinos de San Sebastián de Orituco y de la misma Caracas, fundaron entre sitios, hatos, veras y caminos. Fueron fundando lo que hoy se conoce como Valle de la Pascua. El Valle de la Pascua es la conexión con el oriente del país. Fue el ilustre obispo Martí, el hacedor de pueblos, quien visitó este poblado y le dio su autonomía católica, debido a que ya correspondía con la cantidad de feligreses que podía contar para hacerse de su propia iglesia y así ir formando, por supuesto, dando pie a la formación y creación de lo que conocemos hoy. En 1785, creado el nuevo curato Nuestra Señora de la Candelaria, dio paso a la formación de la estructura de pueblos, iglesias y calles que conocemos hoy como pueblo. Valle de la Pascua era y sigue siendo una encrucijada enigmática, como el Padre Chací. Es una importante encrucijada vial, una red nacional que conecta distintos polos del país. Valle de la Pascua, por sí misma, forma parte del patrimonio cultural del estado Guárico, con historia y tradición. El municipio Chaguarama cuenta con una humilde capilla en la vía donde lugareños y propios se detienen a rezar en silencio en la tumba de José Zambrano, conocida también como el ánima de Pica Pica. Haciendo esto parte de la tradición de los guariqueños. También tenemos el municipio José Tadeo Monagas, donde Susana Paz Castillo Ramírez, en religión llamada como la Madre Candelaria de San José, entre 1863 y 1940. Esta misma fue beatificada por decisión del Papa Benedicto XVI
Esta, junto a otras jóvenes en 1913, fundaron el Hospital San Antonio con el lema Dios es caridad. La denominada ánima de Tahualpire está reservada en Orituco para identificar el alma de Rosendo Mendoza, quien falleció a la sombra de un... Podemos encontrar en esta zona iglesias emblemáticas como lo son la San Francisco Javier en Lezama de Orituco, poblado cercano a Altagracia de Orituco, y la iglesia San Rafael en el poblado del mismo nombre. Ambas iglesias datan del siglo XVII. Existen además las ruinas de las iglesias ubicadas frente a la Plaza San Francisco de Macaira. Al parecer, esta edificación se le dio inicio a principios del siglo XIX. Este habría sido un templo de 30 metros de largo por 12 metros de ancho con tres naves. En todo el estado Guárico encontramos grandes tradiciones, no solo en la gastronomía, sino también en su naturaleza. Por supuesto, sin dejar de un lado los bailes y los lugares marcados en la historia, haciendas y hatos de la época de la colonia, que fueron territorios de batallas de la independencia. En todo el estado Guárico podemos contar con un poco de historia, gastronomía, bailes, tradiciones, haciendas y hatos que de alguna manera fueron campo de batalla haciendas y hatos que de alguna manera fueron campo en batallas de independencia. El estado Guárico, con su clima ardiente en verano y sus grandes tormentas en invierno, no deja de ser un lugar de ensueño. Nada iguala el rocío de mañana y el trinar de las aves. Haciendo un pequeño recorrido por el estado Guárico nos vamos a conseguir con infinidades de lugares, de historia, de tradición, de tierras, de monumentos, de historia. Esa que nos convierte en el corazón de Venezuela. El estado Guárico es el corazón ardiente de Venezuela, con sus grandes tormentas en invierno y su implacable sol en verano. Nada, absolutamente nada, puede igualar el trinar de las aves en estas tierras llaneras. Guárico, tradición, historia en el corazón de Venezuela.